Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal reaccionando a cantantes, analizando a cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura, vamos a reaccionar a Jorge Negrete y Pedro Vargas. Pedro Vargas lo tenemos en el canal con otro dúo que hizo, ¿vale? Con Pedro Infante. Y Jorge Negrete también lo tenemos en el canal, también con otro dúo de coplas con Pedro Infante, que me reí muchísimo aparte de otras tantas que tenemos, ¿vale? Tanto de Jorge Negrete y Pedro Vargas solo tenemos esa que os comento, ¿vale? Con Pedro Infante. Recordaros suscribiros al canal, dar a la campanita para estar activos, sobre todo a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Para que os notifique en todo momento todo lo que voy subiendo. Tenéis mis redes sociales aquí abajito, ¿de acuerdo? Cómo colaborar con el canal podéis. Estupendo, no podéis, no pasa nada, ¿vale? Yo estoy aquí para todo y para todos, ¿vale? Poquito a poco, eso sí, porque tengo peticiones vamos, a mansalva. Colaborar con el canal a través de Patreon, que lo tenéis por aquí, a través de PayPal, que lo tenéis aquí, tenéis arribita, os va a salir ya mi página web www.seilacarrascocantante.com. Ahí la tenéis, ¿de acuerdo? Para que echéis un vistacito de mi carrera como cantante en España, ¿de acuerdo? Siempre lo puntualizo, en España, no he salido de España, ¿vale? Soy cantante, sí. Hace más de 25 años, sí. En España, sí. ¿No he salido de España? No. ¿Vale? Así que, bueno, lo dicho, recordar, sobre todo tiene copyright. Hay que ir parando el vídeo. Así que, vamos allá. Por tu culpa, mujer, por tu culpa. Me gusta mucho la voz de Pedro Vargas porque es una voz muy profunda, es una voz con mucho color. No sé si os habéis dado cuenta, ¿vale? Evidentemente todas las voces tienen un color peculiar y tienen su voz y tienen su color y tienen su tesitura y tienen su dinámicas y tienen sus... ¿Vale? Pero es cierto que Pedro Vargas tiene una voz muy profunda. Este amor que te tengo divaga. Y tiene ese vibrato también muy bonito, tiene un vibrato muy bonito, chiquitito, muy pequeñito, pero se le nota. Lo rompites por ser insoluta. Tiene la voz, evidentemente, una voz muy entera, muy, muy, muy grave, ¿de acuerdo? Muy grave. O sea, es una voz típica mexicana, brutal. A mí me encantan esas voces tan profundas, me encantan esas voces, porque tienen un color especial. No me digáis cómo lo puedo explicar porque no lo sé, ¿vale? No lo sé. Son gustos, cuidado, que habrá gente pues que no le guste y ya está, y que le guste otra clase de voces, ¿no? Pero yo estoy dando mi opinión y mi punto de vista de cantantes que no conozco de nada. O sea que, bueno. Y por eso la pena me embriaga. Prometiste que nada ni nadie este amor de los dos rompería. Hacen un dueto excepcional, o sea, excepcional. Se nota muchísimo que es de una película, evidentemente, se nota muchísimo que está grabado si no me equivoco, cuidado, creo que está grabado con un micrófono de ambiente, ¿vale? Está grabado con un micrófono de ambiente. Imaginaros la potencia de voz que pueden tener estos dos grandes como es Jorge Negrete y Pedro Vargas, o sea, imaginaos la potencia que deben de tener. Hacen un dueto excepcional. Fuiste puerta sin chapa ni llave, a pesar que me diste la mía. em, Están tan empastadas las voces, tan empastadas, de acuerdo, que no sé quién hace la voz más alta, ¿vale? La voz más alta, no sé quién la hace. Creo que es Pedro Vargas el que hace la voz más alta. Cuidado, me puedo equivocar, que también soy humana, gracias. Pero creo que es Pedro Vargas quien hace la voz alta, ¿eh? Es que están tan bien empastadas las voces que no lo distingo, de verdad. Amor con amor se paga. Tenía también un carisma este también que tela. Ojo, cuidado también con Jorge Negrete, que es otro también de la época del cine de oro, que es excepcional, excepcional también. Ha hecho ahí un pequeño flip, evidentemente con esos vibratos muy bonitos, como buen mexicanote que es, ¿no? Y es que
todos los actores y todos los cantantes que habían de aquella época no tendrían que haber desaparecido, porque esto no se escucha, esto no se va a escuchar nunca más, estas cosas. O sea, es que es una pena porque están desapareciendo. Por eso os digo siempre, dejar a las nuevas generaciones que salgan adelante. Me da igual que sea el primo de, el hermano de, el sobrino de, el nieto de, me da igual. Dejar, por favor, que se explayen, que vuelen, que no se puede perder la música regional, no se puede perder. Este hombre, Jorge Negrete, tiene dos nietos que son excepcionales, Rafael Jorge Negrete y Lorenzo Negrete, ¿vale? Y son excepcionales los dos, o sea, excepcionales, que son una calcomonía o calcamonía, como decía yo de pequeña. Pues ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué les importa a vosotros, señores? Si lo que tienen que hacer es preocuparse de que la música regional no se acabe. ¿Qué importa que sean nietos de? ¿Vale? O sea, da igual. Por el amor de Dios, este tema me crespa un poco, sí, me crespa un poco, porque siempre he escuchado comentarios de gente asquerosa, ¿verdad? Que dice, este se quiere parecer a su abuelo, este no sé qué, este es mejor que este es mejor que el otro. Señores, por el amor de Dios. O sea, es que, uf, de verdad, o sea, es que no sé, no sé. A ver, que cada uno tiene su punto de vista, pero dejarlos en paz, ¿de acuerdo? Meteros en vuestras vidas, que yo creo que deben de ser muy penosas, ¿vale? Para comparar, ¿vale? Para comparar o para decir que son calcamonías o para decir que son imitaciones o que son tal. Iros un poquito a la mierda. Y algún día te cobraré. Es que tiene una voz muy profunda también. Jorge Negrete tiene una voz muy profunda. Es que me recuerda muchísimo, o sea, a los dos nietos que tiene, ¿no? Uno u otro, me da lo mismo. O sea, es que me da lo mismo. Las nuevas generaciones vienen pisando fuerte y eso es lo bonito. Si Uf, es que hoy, tiene, si hoy tu traición me amaga. ¿ves? ¿Veis? Ahí ha hecho Pedro Vargas, la de arriba. La de arriba. Ahí se ha visto claramente porque uno ha entrado después que el otro, ¿no? Y ahí se ha notado un poquito, evidentemente, ahí se ha notado un poquito. Pero claro, las dos empastadas, las dos voces empastadas, es muy difícil saber quién hace la alta o quién hace la baja. Es imposible, imposible, ¿vale? Como hombre me aguantaré. La- me perdonaréis, pero la actriz no sé quién es, ¿de acuerdo? No sé quién es, no sé quién es porque evidentemente pues yo conozco estos cantantes gracias a vosotros, imaginaos si conociera a la actriz, ¿no? Está anonadada con los dos, está anonadada, está aluciflipada, está alucinada. No me extraña nada, es que son espectaculares los dos. Pero anda con Florita, ¿quieres las floritas? Cállense, que a mí este hombre me cae muy bien. ¡Ay! ¿Cuál de los dos es Negrete? Ay, que las heridas que siento. Evidentemente esto es de una película, claro está, como ya he dicho al principio. Me perdonaréis, pero no sé cómo se llama la actriz, pero es muy graciosa. Es muy graciosa, muy graciosa. Imagino que la película creo que se llama igual, Amor con amor se paga. Creo que se llama igual, si no me equivoco, cuidado. Como os digo siempre, soy humana, me puedo equivocar. Pues vosotros os equivocáis, lo que pasa es que no lo grabáis, pero yo sí. Vosotros también os equivocáis, pero no lo grabáis. Yo sí, yo sí. Yo es que tengo muy poca vergüenza para eso. Me equivoco, meto la pata. ¿Qué le voy a hacer? Pero no lo borro. Con otro las pagará. Tienen una voz que son muy bonitas, unas voces que son muy bien impostadas hacia arriba, como todo mexicano, ¿no? Con otro las pagará. O en el tono que ellos estén, ¿no? O sea, es como que ellos están proyectando la voz hacia arriba muy bien proyectada. Y esa potencia, pues evidentemente puede ser tanto aguda como grave. En este caso es una potencia grave.
una potencia grave brutal, o sea, brutal. Despacito te enteraste en mi alma, como se entra en la carne una daga. Es como que si las tuviera, evidentemente, fíjate, mira, los mexicanos como que lloran, como que cantan llorando, ¿no? Es muy bonito, no tiene nada de malo eso, ¿no? Es como que, aparte de que está interpretando, ¿vale? Que yo sé que es una película, pero no es la primera vez que escucho a un mexicano, evidentemente, cantar, ¿de acuerdo? De hecho, hay un montón en el canal, un montón. Y siempre coincido en que en aquella época se estilaba mucho cantar así como que llorado, ¿no? Es muy bonito ese estilo. Me rompites mi vida y mi calma. Me rompiste mi vida y mi calma. Es que es precioso, claro, le pone ese toque y es precioso. Pero amor con amores se paga. Andarás por veredas ajenas. Estaréis conmigo de que es muy complicado saber quién hace la voz más aguda, ¿verdad? O sea, es muy complicado, muy complicado. Evidentemente, quien esté acostumbrado a escuchar las voces, seguramente sepa quién es, ¿vale? Sepa quién es, quién hace la alta y quién hace la más baja, ¿no? Pero evidentemente, claro, yo no estoy acostumbrada a escuchar estos cantantes, a no ser que sean aquí en el canal, ¿no? Y claro, para mí es un poco complicado. Y tendrás mucho más que conmigo, pero el mundo está lleno de penas. Yo creo que la alta la hace en esta ocasión, la hace Jorge Negrete. Creo, ¿eh? Creo. Es que no lo sé, les estoy mirando la boca y todo. Es que es complicado, porque claro, yo no estoy acostumbrada a escuchar, ya os digo, ¿no? Esta clase de música, ¿no? A no ser que sea aquí en el canal. Y esas penas serán tu castigo. Amor con amor se paga. Ahí no lo sabría diferenciar. Ahí no lo sabría diferenciar quién hace la alta y quién hace la baja. Pero bueno, aparte de todo eso, seguro que saldrán bastantes comentarios de este lo hace por la alta, esta la hace por la baja, este por la alta. En la primera la hace Jorge Negrete, la segunda la hace el Pedro Vargas. Seguro que saldrán comentarios así de ese tipo. Me volveréis loca porque habrá opiniones de todo tipo, ¿verdad? Porque yo leo todos los comentarios y me volveré loca, ¿vale? Me volveré loca. Pero bueno. Oye, ya lo averiguaré, no te preocupes. No, el señor Google sabe todo. Y algún día te cobraré. Me encanta ese estilo de mariachi, me encanta ese estilo de cantantes, me encanta ese estilo mexicano, me encanta ese estilo de música. O sea, es que es excepcional. La música ranchera mexicana es excepcional, excepcional. La música ranchera mexicana y la música mexicana me da igual, ¿vale? Es excepcional. O sea, es que las voces que tiene México y que ha parido México han sido de lo mejor que yo he escuchado en la vida, sin desmerecer los españoles, evidentemente, porque aquí, pues bueno, mi opinión personal, para mí, Mónica Naranjo, segundo Pablo López, pero bueno, ya os he dejado caer mis gustos personales, ¿no? Sobre la música, ¿no? Bueno, ya sabéis que Mónica Naranjo Si hoy tu traición me amaga. haya hecho la baja a Jorge Negrete, porque se lo he notado. Pero porque ha empezado después, ¿sabes? Ha empezado después y por eso lo he notado, pero es que es complicado, es complicado. Como hombre me hago. Más bonita, por el amor de Dios. La música hoy en día es como que nos tendría que unir y nos está alejando y es una gran pu, a, púa. Y es una gran púa, porque realmente es que la música nos tendría que unir, da igual de qué país sea, da igual de qué región sea, da igual de qué mundo sea, da igual de lo que sea, o sea, la música nos tendría que unir. Entonces, claro, yo hablo personalmente porque a mí la música me ha salvado de mucho,
de mucho. Y cantarla ya ni os cuento lo que me ha salvado eso a mí. Pero bueno, son cosas personales que si las queréis saber, eh, miréis todas mis reacciones, que ahí cuento casi toda mi vida en las reacciones, porque me gusta hablar y no callo. Así que bueno, ¿qué puedo decir de esta pareja, de este dúo, o sea, es que de Jorge Negrete y Pedro Vargas? ¿Qué puedo decir? No puedo decir nada. O sea, han sido y serán siempre unos iconos en la música regional mexicana, totalmente. La música y como actores, evidentemente, y como actores, ¿no? Que hoy en día no, hoy en día lo estamos jodiendo todo, lo estamos jodiendo todo, esto ya no va a existir. Recordaros, suscribiros al canal, darle a la campanita, a todas las notificaciones, por favor, para estar activos, ¿de acuerdo? Para que os notifique todo lo que voy subiendo al canal, de mi vida artística, de las reacciones y demás. Esperando veros en la siguiente reacción, ¿de acuerdo? Tenéis muchas por el canal. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza concretamente. Os quiero muchísimo. Almas bonitas. Chao. Nos vemos en la próxima.